Hi, welcome to I-25. My name's Levi Estrada, and today I will be your teacher. How are you? Hi Levi, I'm fine and you? Very good, thank you. How are you, Emmanuel? I'm fine. Okay, so let's jump into the lesson. Today's class is class number 20, es la clase número 20, I love my job. And we are going to be talking about the present simple. Vamos a hablar del present simple. Para este punto, recordamos el present simple, lo hemos visto varias veces durante las lecciones. Sí. Okay, so the present simple time is the most basic tense in English and it uses the basic verb form. The only change from the base form is the addition of s for third person singular. Que es lo que podemos ver en la parte de abajo. De modo que el present simple utiliza lo que le llamamos como base form, que sería la forma base de los verbos, como los aprendemos normalmente. Y ahorita nos vamos a ir dando cuenta a qué me refiero. Ok, continuemos con lo siguiente. The simple present tense is used to indicate an usual action, like this. Mike drinks a cup of coffee every morning. Ok, the simple present lo utilizamos para hablar mayormente de habits, o sea, hábitos and routines. Y como les decía, utiliza la base forma del verbo. Cuéntanos acerca un poco de ti, Diego. ¿Cuál es tu rutina en la mañana? Okay. I get up at Okay. 9 o'clock. Okay. I brush my teeth. Okay, very good. And after that, I have a cup of coffee and go to work. Okay, very good. Tell us something Yeah. about you. Dinos algo de ti, your routine. I get up 10 o'clock, breakfast, and go to work at halftime o'clock. Okay. Okay, very good. So, we can say, podemos decir que Diego gets up at 8, you said? 9. At 9, okay. Hey, Diego gets up at 9. Very early. 8 is very early, okay. So, if you see, si se dan cuenta, cuando estoy hablando de Diego, que es una tercera persona, cambio un poco el verbo. En vez de decir get up, digo gets up. Gets up. ¿Ok? Le agrego una S. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Ese pequeño cambio. Y es que, a diferencia de español, donde nuestro lenguaje conjugamos las palabras con todas las personas y en todos los tiempos, es decir, si yo digo me levanto, o sea, yo me levanto, tú te levantas, él se levanta, etcétera, etcétera. Todos los verbos los conjugamos de manera distinta. En inglés, solo hay una conjugación en la tercera persona, es decir, con he, she o it. Y la conjugación es que cambia, en vez de utilizar el verbo normal, se le agrega una S al final. Hagamos un intento. Nos dijo Emanuel que he gets up, se levanta a las 10, 10. Diego, describe, háblame de Manuel, ¿a qué hora se levanta? What time does he get up? He gets up at 10. Ok, he gets up at 10. Ok, ahora vamos a intentar transformar este statement, esta oración, en una pregunta. ¿Cómo sería, Diego? At what time do you get up? Ok, do you, pero preguntándome a mí acerca de Manuel, o sea, hablando de él. Okay. At what time? Okay. At what time Emmanuel get up? Emmanuel get up? Not specifically, no exactamente. Gets up. Ok, cambiamos Emmanuel por he. Okay. Dice él. Y hagamos un intento de nuevo. At what time? At what time he gets up? Gets up, ok, está un poco más cerca, pero recordemos que para las preguntas utilizamos un auxiliar, que normalmente es el do, pero en el caso de la tercera persona se convierte en does.
¿Ok? Entonces la pregunta sería, at what time does he get up? Ok, perfecto. Ok, vamos a ver lo que dice aquí. Dice, the present simple tense has two auxiliary verbs, do and does. Bueno, esto realmente es un solo auxiliary verb, que es do, sin embargo se convierte en does cuando lo utilizamos en tercera persona, por la misma regla que les comentaba. And it's used for third person. Okay, these are grammar structures. Affirmative, negative, and interrogative. Aquí estas son las estructuras, pero no vamos a concentrarnos mucho en ellas. Así que vamos a verlo directamente el punto de abajo, que dice, the simple present is just the basic form of the verb. Questions are asked with do and negative forms are done with do not. De modo que la statement, la oración sería, I speak English and Spanish. La question, agregando el auxiliary verb, que es do, decimos, do you speak English and Spanish? Y el negative sería, you do not speak English or and Spanish. Emanuel, ¿sabes cuál otra forma hay de decir do not? Don't. Don't, exactamente. En vez de decir do not, acostumbramos decir don't, que es la forma corta. Pero en la tercera persona, o sea, in the third person of the singular, recordar que solo es en singular, s or es are added. The questions are asked with does and the negative forms are done with does not. De modo que la oración sería, he speaks English and Spanish. Does he speak English and Spanish? Es la pregunta, the question. And the negative, he does not speak English and Spanish. Ok. Vamos a intentarlo hacer una transformación de oraciones. Yo voy a decir la primera y de ahí les voy a ir diciendo cómo los vamos a transformar. Digo, I play football. Ok, Diego, vas a decir la misma, pero en vez de utilizar I, utilizarás he. Ok. He plays football. Ok, very good. Emanuel, he plays football. Vamos a cambiarla hacia negativo. He doesn't play football. He doesn't play football. Very good. Okay, very, very good. Eso es correcto. Ahora, regresa a mí. He doesn't play football. La convertiré hacia una pregunta. Does he play football? Does he play football? Ahora, Diego, la misma que tenemos, pero en vez de ser pregunta va a ser afirmativo. Y en vez de utilizar he, utilizaremos you. Entonces, does he play football? In affirmative, using you. You play football. Very good. You play football. You play football. Okay. Transform you play football into a negative, Emmanuel. You doesn't play football. Okay, not You very close. you don't play You football. don't play football. Very good. You don't play football. Y así podemos ver la diferencia. When we are talking, cuando utilizamos he, she, or it, que sería la tercera persona del singular, decimos esta S, y en cambio cuando hablamos en I, you, we, or they, los verbos van normales y nuestro auxiliar es do. Ok, ¿hasta O aquí sea alguna que pregunta? siempre que hable de he, she, or it, tengo que decir dos o doesn't. Ok, ¿Sí? very good. Okay, yes. Ah, Exactly. ok. Every time you use he, she, or it, todas las veces que utilizamos he, she, or it, hablamos con does, doesn't, o en su defecto, si estamos en el afirmativo, cambiamos el verbo con una S. Okay. Aquí tenemos otros ejemplos. Cabe mencionar que en la tercera persona del singular no solo es he, she, or it, también entran los nombres de personas, los nombres de las cosas, como aquí tenemos un ejemplo que dice, the train leaves every morning at 7 a.m. Aquí el objeto es the train, estamos hablando de algo, es tercera Entonces persona. sería it. Sería it, efectivamente. Si lo hacemos negativo, decimos the train does not leave at 6 a.m. Okay. Entonces utilizamos lo mismo, pero les recuerdo, las formas más comunes es utilizar la forma corta. En vez de decir do not o does not, decimos don't or doesn't. It doesn't. Exactamente. Let's continue with the next part of the lesson. Okay, in use part 2. The simple present may also indicate that the speaker believes that a fact was true before. It is true now and it will be true in the future. It is not important if the speaker is right about the fact. It's also used to make generalizations about people or things.
Ok, esta tercera regla nos dice otro uso del present simple. Además de ser utilizado para hablar de habits and routines, como les decía hace un momento, lo utilizamos para hablar de facts, o sea, de hechos. Ok, Ah, y ok. esto solo funciona con algunos verbos. Los más comunes son el verb to be, los verbos como like, love, hate, que sería odio, dislike, que es lo opuesto a like, y alguno que otro. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a diferencia de una rutina en la que si yo digo you play football, es una rutina, es algo que haces de manera continua. Cuando digo you like pizza, no estoy hablando de una rutina, estoy hablando de un hecho. ¿Ok? Entonces, si te digo you like pizza, es algo que te gustaba desde antes, te gusta ahora, te seguirá gustando. ¿Ok? Es un hecho. Y bueno, las reglas que utilizamos se mantienen exactamente iguales. Si ya estoy hablando de mí mismo, digo I like dogs, for example, dogs, los animales, perros. Y digo I don't like dogs para negarlo, para decir el negativo. O digo do I like dogs para hablar de la question, de la pregunta. De la misma forma, cuando hablamos en tercera persona y digo he, decimos he likes dogs, he doesn't like dogs, o does he like dogs, de la misma forma. ¿Ok? Simplemente es un uso distinto del present simple. El único verbo en el que todo cambia, y es porque este verbo es distinto a los demás, es el verb to be, en el cual, como ya sabemos y ya vimos, hay una conjugación para cada persona. Las podemos recordar rápidamente. I Am, am, very good. You are, are, yes. He is, is. We are, we are. They are, are. She is. is. Sí, entonces el único verbo donde todas las reglas cambian es en el verb to be. De ahí el resto de verbos se mantienen con las mismas reglas y utilizando las mismas estructuras con el do, don't, does, doesn't, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver otro uso del present simple. Number 4 dice, speakers use the simple present to talk about scheduled events in the near future. This is commonly done when talking about a public transport, but it can also be used with other scheduled events. Esto es también de alguna forma hablar de hechos, pero nos dice que es para hablar de eventos que están ya planeados y de algo que sucede. Aquí tenemos la primera opción, dice que normalmente lo utilizamos en cosas de transporte, en transportation. Y dice, the train leaves tonight at 8 p.m. The bus does not arrive at 10 a.m. It arrives at 11 a.m. When do you board the plane? Y como vemos, utilizamos también el present simple para hablar de cuándo suceden las cosas. Pero este es solo un uso que realmente es muy específico, prácticamente solo para transportation, para transporte. O sea, es como un futuro pero planificado y se usa el Exacto, present planificado simple. y realmente es otra forma de decir un hecho, ¿no? ¿Qué significa board? Board es subir al avión, abordar, Ah, específicamente sería abordar. Entonces, board the plane, plane es avión, entonces, do you board the plane cuando abordas o subes al avión? perfecto. Ok. Y schedule, perdón, es que no sé. Scheduled sería planificación con horario. O sea, por ejemplo, my schedule es mi horario, ¿ok? Mi horario del día o algo así. Ok, Mi itinerario, realmente, mi itinerario sería la traducción más específica. Y bueno, cuando hablamos de scheduled, es cosas que están ya puestas dentro de planificadas. planificada, exactamente. Ok. Ok, llegamos al punto número 5, the point number 5. Simple present in negative form. Pero esto ya lo vimos hace un momento. En vez de decir do not, decimos don't, does not, doesn't, y ya está. Es lo único que tenemos que saber acerca de esto. Ok. Ok, examples. I do not live in London. Please tell me, por favor díganme, what is this? Is this a fact? Is this a routine? What is it? Eh,
A fact? ¿Cómo es la? Is this a fact? Es un fact, es un hecho. Is this a routine? A habit? Ah, ya. No entendía la pregunta, está bien. Okay. So, what is it? ¿Qué es? So, I It's do a not fact. live in London. Yes, it's a fact. Es un hecho. Okay. I do not live in London. No lo hago ahora. okay. No lo estoy haciendo. No sucede. Okay. Otro. You don't have any pets. Fact, routine, habit. No, rutina no es. Nope. Creo que es un fact. It's También. a fact. Yes. Yes. It's a fact. Es un hecho también. Bueno. No creo que todos son un hecho. No, de hecho, Sí. she doesn't write a letter. Bueno, también de manera diferente, pero sí, tiene que ver con un hecho. Pero bueno, porque aquí estamos viendo realmente esta parte. Ahora, Los 4 son un hecho, entonces. sí, en este caso sí, los 4 son un hecho. Routines or habits podría ser como lo que estábamos diciendo hace un momento, get up, walk, play, etcétera, etcétera. Esos verbos son los que utilizamos como para routines or habits. Bien. Did you know? ¿Lo sabías? Normally, for positive sentences, we do not use the auxiliary verb do. But if we want to emphasize something, we can use it. For example, instead of saying, I like your dress, we could say, I do like your dress, just to show how much we like it. Here are some examples. Ok, este cuadro nos dice nada más que normalmente no utilizamos el do cuando hablamos en afirmativo. Decimos, I like video games. Punto. Ahí lo estamos diciendo que sí. Pero a veces lo utilizamos para hacer énfasis en lo que estamos diciendo. Entonces, si yo digo, I do like video games, es porque estoy haciendo énfasis en lo que digo. ¿Ok? Solo se utiliza para para situaciones muy específicas, pero lo podemos utilizar. No es incorrecto. ¿Vale? Ok. Ok, ¿alguna duda hasta ahora? No, creo que no. Por lo menos yo. Otro ejemplo que no sean de esos, ¿Los que están aquí? para utilizar el I do. Cualquiera. Es que realmente tenemos que considerar la situación. Si yo te pregunto, hey, do you like baseball? ¿Ok? Ajá. Y para mí es algo extraño que te guste el béisbol. Entonces tú me respondes, no, yes, I do like baseball. Como haciendo énfasis. Sí, Ah. sí me gusta. ¿Ok? Entendí. Entonces para hacer como un énfasis Entiendo. más fuerte y no solo decir, I like baseball. Entonces cuando decimos I do Claro. like baseball, estamos diciendo, sí lo hago. Cualquier cosa. Perfecto. ¿Ok? Funciona con cualquier verbo. Okay, let's continue. Grammar 2, spelling present simple, simple present spelling rules. Here are some rules in present simple for the third person singular. Normally, in the present tense, we add s to the end of the verb in the third person. Bueno, la regla número 1 es que lo más normal es que todos los verbos solo agregamos la s, como drink, drinks, speak, speaks, hate, hates, love, loves. ¿Ok? Una simple s. Y tenemos ejemplos aquí. He speaks 2 languages. She drinks a cup of coffee every morning. Your dog hates my cat. Simple. Pero hay unas pequeñas excepciones. That's number 2. When the verb ends in ss, x, ch, or sh, or o, we add es. O sea, cuando terminen alguna de estas, agregamos es. En vez de decir solo s, bueno, no en decirla, realmente no cambia mucho a la hora de decirlo. Más bien cambia más a la hora de escribirlo. Entonces, kiss sería kisses. No kiss con 3 s, pues sería muy raro. Wash, washes. Mix, mixes. Watch, watches. Crash, crashes. Fix, fixes. Do, does. Go, goes. Ok, y aquí hay algunos ejemplos. A mechanic fixes the car. She watches pop music videos every afternoon. She kisses her children before she goes to work. And then
Number 3. Ahora número 3, que es otra pequeña excepción. When the verb ends in a consonant plus y, we remove y and add IES. Cuando termina en una consonante y, o sea, y, quitamos la y agregamos esta terminación IES. Como en el caso de carry, carries, hurry, hurries, study, studies, deny, denies. Ejemplos, Kate studies every morning, my baby cries all the time, and Mark denies all responsibility. Ahora, me gustaría que hiciéramos algún ejemplo. Así que, Diego, escoge algún verbo del cuadro de acá y utilízalo en tercera persona, hablando con he, she, or it. Ok. She drinks a coffee cup. Ok, she drinks a coffee cup. Very good. Emanuel, escoge alguno de los verbos y haz oración utilizando he, she, or it. ¿Puedo utilizar a Diego? Sí, claro. Diego hates River Plate. Okay, Diego hates River Plate. Very good. It's true. Okay. It's true. It's definitely true. Okay. Ahora, escoge, Diego, one verb from this list, de esta lista, and make one sentence. The DJ mixes reggaeton music. Okay, very good. The DJ mixes reggaeton music. Okay, very good, Diego. Okay, now, Emmanuel, pick ¿Qué dijo? the DJ Sí. mixes Ajá. reggaeton music. Okay, very good. Now, try one. Un ejemplo. Yes, please. A ver. The car. Cambio. No, ¿cómo digo? ¿Cómo se dice el auto de mi papá of my dad? No. My dad's car. That's the car, my dad's car crashes. Okay, my dad's car crashes. Bueno, él solito se fue a estrellar, pero está bien. Okay, let's try. Hizo eso. Let's try with the last column, con la última columna. Utilizando carries, Harris, studies, or denies. Diego, inténtalo con alguna. Ok. Uy, está complicado. She carries her baby. Okay, she carries her baby. Very good, very good. Okay, now, Emmanuel, try with one of these. He studies contable administration. Okay, he studies contable administration. Very good. Okay, let's continue. Continuemos with the last part. WH questions with simple present. Ok, para este punto ya estudiamos alguna vez the WH questions, que serían what, when, who, where, why, and how. Y ahora los vamos a utilizar con el present simple. Es importante saber que cuando utilizamos las WH questions, solo se utilizan para hacer la pregunta un poquito más abierta, para no dar respuestas específicas. Pues si yo te pregunto, Diego, ¿do you live with your dad? ¿Do you live with your dad? Tienes tú dos posibilidades de responder, yes or no. ¿Ok? Sin embargo, si yo te pregunto, do you live in Mexico? Do you live in Mexico? You have two options. Tienes dos opciones. Responder yes or no. ¿Ok? En cambio, si te pregunto, where do you live? La pregunta es mucho más abierta y ya no hay solo dos opciones, yes or no, sino más bien me vas a decir, where do you live? ¿Dónde vives? ¿Ok? De modo que realmente estas preguntas las utilizamos para hacer las preguntas menos específicas. Vamos a pensarlo con esta oración. I like pizza.
Ok, vamos a convertir la pregunta. ¿Cómo sería? Do you like pizza? Do you like pizza? Very good. Do you like pizza? Es una pregunta específica. Do you like pizza? Yes, no. Punto. Ahora, vamos a hacerla más abierta utilizando what. Y preguntamos, What kind of pizza do you like? no específicamente eso, bueno, también es algo distinto, pero si eliminamos pizza, que es el objeto específico, y decimos, what do you like? Abrimos la Ok. ¿Qué te pregunta gusta? completamente y estamos preguntando solamente, what do you like? ¿Qué te gusta? Y ya nuestras opciones son mucho mayores. De la misma forma, por ejemplo, con wake up, yo digo, he wakes up at 8. ¿Cómo lo transformo esto a pregunta? Emanuel. Wakes up, No. ¿Cómo sería? Pero no me perdí. Ok. Como estamos hablando con he, utilizamos el auxiliar does. Ah, De modo does que, he wake up ok, at at 8 ¿cuánto era? 7. 7 o'clock. Ok, does he wake up at 7? Does he wake up at 7? Ok, does he wake up at 7? Es una pregunta específica y solo hay dos respuestas, de nuevo, yes, no. Sin embargo, si utilizamos la palabra when, decimos y le quitamos el momento, o sea, el momento específico, at 7, y decimos, when does he wake up? La pregunta es más abierta. Ok, when does he wake up? Me surgió una duda. Dime. Como es pregunta y agregamos el does, ¿no sería when does he wakes up? No, no. No. Simplemente cuando utilizamos el does en una pregunta, al hacer la transformación del verbo en el auxiliar, el verbo real ya no necesita de la S. Ah, ok. ¿Ok? Funciona de la misma forma en negativo. No decimos he doesn't likes pizza. Decimos he doesn't like. ¿Ok? Porque el cambio está Ok. sobre el auxiliar, sobre el Ya que antes era do, se volvió does y ahí fue el cambio. En el solo en otro verbo se mantiene. afirmativo sería. Exactamente. Para verlo de forma literal, sí, solo hace cambio en afirmativo. En Ah, efecto. bueno. Bueno, continuemos. En la única donde cambian un poco las cosas es en why. ¿Recuerdan que era why? ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Por qué? Es para preguntar por una razón. Y aunque podemos hacer exactamente lo mismo y preguntamos, ¿do you cry? Por ejemplo, ¿do you cry? Esta es una pregunta específica. Y en este caso no necesitamos quitar la parte específica porque no estamos preguntando cuándo o cómo o en qué o en dónde, sino simplemente estamos hablando por qué. Entonces, la pregunta entra exactamente igual como es, ¿do you cry? Solo le agregamos la palabra why y decimos, why do you cry? Porque estamos preguntando una razón. Why do you cry? Y ya se responde y recordamos la forma de responder una pregunta con why no es con why, sino es con Does. no, para responder una pregunta de why. Because. Because, yes. Ah, ¿por qué? Ah, Sí, está bien. exactamente. Why? Because. Entonces, si yo Because. te pregunto, why do you cry? ¿Por qué lloras? Me respondes, because I Because. am sad. Podría ser. ¿Ok? Bien. Ok. Finalmente, para repasar esta pregunta, how, recordamos cuál es la forma de preguntar algo con how en español. ¿Cómo? How, ¿cómo? Bien, pero no es muy específico. Normalmente how tiene muchas traducciones, así que no es lo ideal traducir. Pero sí, en su gran mayoría sería como un cómo. Ok, hasta aquí vamos a dejar la lección. Esto fue todo. Thank you very much for being here today with us in Inglés 25. I am Levi Estrada, and this is it. So, bye. Ok, thank you, Levi. Bye. Goodbye.